Si tú quieres conocer a Dios, y creo que por eso estás aquí, ¿cierto? Si viniste este día, si te levantaste, espero te bañaste y viniste a este lugar, es porque deseas conocer a Dios. Y quiero decirte que no hay mejor manera de conocer a Dios que leyendo la Biblia. No hay mejor manera de conocer el carácter de Dios, de conocer la naturaleza de Dios, de conocer la bondad de Dios, de conocer la vida que Dios tiene para ti, que leer su palabra, que leer la Biblia. Y aún a pesar de que no hay mejor manera de conocer a Dios que leyendo la Biblia, a pesar de eso, la gran mayoría de cristianos, ¿qué crees? No la leen. Es una cosa interesante y contradictoria que a pesar de ser la mejor manera, muchas personas no lo hacen. Mira, hay desde los que no les importa hasta los que creen que es una pérdida de tiempo. Hay muchos otros que lo intentan. Yo sé que muchos de ustedes están en ese grupo de personas que lo intentan. Intentas leer la Biblia, pero te encuentras con que terminas más confundido que al principio. Terminas con que no le entiendes. Muchas veces terminas incluso aburrido. ¿A quién le ha pasado? Seamos honestos. Intentas y te propones a inicio de año o en algún momento, pero hay algo que no conecta con este libro. Por alguna razón tú puedes leer 50 sombras de Grey, o puedes leer los cómics de los superhéroes, o Memín Pingüino, o lo que sea, Mafalda en el periódico, pero incluso las noticias, pero por alguna razón algo no conecta con este libro. Creo que el mayor problema para muchos cristianos es que quieren hacerlo, saben que es importante, tienen el deseo, pero no saben cómo hacerlo. Muchos no saben ni siquiera por dónde comenzar, y muchos cometemos uno de los dos errores que te voy a comentar rápidamente. Yo llegué a cometer los dos. El primero es, dices, bueno, voy a empezar a leer la Biblia, y comienzas en el Génesis, ¿verdad? El inicio de todo, donde nos cuenta desde cómo Dios creó todo, y empiezas a leer, en el principio Dios creó los cielos, wow, qué interesante, y vas leyendo Génesis y la vas librando. Génesis no es tan malo y tiene muchas historias interesantes, y ahí vas leyendo de Jacob y vas leyendo de su hijo Isaac y cómo se formó Israel, y luego llegas al Éxodo, donde la Biblia nos cuenta historias de cómo Dios abrió el mar, ¿verdad? Y de cómo las plagas y todo. Dices, wow, esto está interesante, creo que puedo ir entendiéndolo. Y de repente el pueblo va por el desierto y milagros y cosas y todo, y luego cómo hicieron el templo móvil ahí, y todo va increíble hasta que llegas a Levítico. Llegas a no, mijo, o sea, ya si llegaste a Números eres mi héroe, pero llegas a Levítico y te encuentras, se acabó. Me explico, o sea, Génesis lo pasamos, Éxodo lo libramos, llegamos a Levítico y basta. Los que no se rieron es porque nunca has leído Levítico, ¿cierto? Entonces nos atoramos ahí, llegamos a Levítico y se acabó el interés, se acabó el impulso. Esa es la primera. La segunda que nos pasa a la mayoría es que hacemos la técnica del método del dedo santo. ¿Sabes? La técnica la voy a aplicar aquí. El método del dedo santo es: pones tu Biblia y tienes que entrar en un rollo místico. Acá cierras los ojos, levantas la cara un poco, abres la Biblia y dejas que el dedo santo se manifieste, y ¡pum! Y entonces de repente tu dedo cae en Ezequiel capítulo 4, versículo 12. Y lees: cocerás ese pan con excremento humano, y a la vista de todos lo comerás como si fuera una torta de cebada. Así ha dicho el Señor. No es un buen método si estás buscando que Dios te hable. Entonces mi meta en este día y en estos 2 domingos que vamos a estar hablando de esto es ayudarte
con algunos tips, algunos principios, algunas ideas, para que aprendas cómo leer y cómo estudiar la Biblia. Esta miniserie consta de 2 partes, hoy y el próximo domingo, y como sé que todos están muy emocionados y nadie se la va a perder, ¿cierto? Nadie va a faltar el próximo domingo, y si por alguna razón falta, sé que lo vas a ver en el canal de YouTube. Así es que esta serie es un estudio de un pequeñitito libro del Nuevo Testamento que se llama Filemón. Y esta parte 1 se llama Guía para Principiantes. ¿Me acompañas a hacer una oración? Señor, te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, inspíranos y sobre todo enséñanos. No queremos dejar de lado, si es tan importante, queremos ser parte de esto y queremos aprender a conocerte por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, y decimos amén. Entonces, estoy muy emocionado por esta serie, porque este libro que tengo aquí es nada más y nada menos que las palabras de Dios. Y la palabra de Dios no es letra muerta en una hoja, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios, dice, es eficaz. La palabra de Dios, escúchame bien, tiene poder, es poderosa. ¿Y por qué digo que es poderosa? Porque la palabra de Dios contenida en este libro te habla. La palabra de Dios contenida en este libro te guía como una brújula en el desierto. Es como un norte que te dice hacia dónde ir, como una lámpara que alumbra tus pasos. La palabra de Dios te protege. La palabra de Dios te empodera. La palabra de Dios te guarda de la tentación. La palabra de Dios renueva tu mente. No solo eso, la palabra de Dios aumenta tu fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, escúchame bien, es la verdad que te hace libre. La palabra que te hace libre. Entonces estoy emocionado de hablar de esto, y la pregunta es ¿cómo estudiar la Biblia? Vamos a ver 5 principios muy sencillos. Sé que algunos de ustedes ya los conocen, pero sé que les va a recordar y les va a motivar quizás a retomar con más seriedad el hábito de estudiar la Biblia. Y para esto vamos a leer Filemón capítulo 1, versículo 7. ¿Sí? Este pequeño libro de la Biblia, Filemón capítulo 1, versículo 7, dice: porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que conviene, ruégote más bien por amor, siendo tal cual soy, Pablo viejo y aún ahora prisionero de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí le entendieron? ¿Alguien entendió la mitad de lo que acabamos de leer? Está bien raro. Yo no estoy seguro si quiero que recrees mis entrañas. No sé qué es eso. ¿Tú quieres que yo recree tus entrañas? ¿Sabes qué es recrear tus entrañas? Entonces, ¿por qué dices que no? O sea, ¿te das cuenta? Es raro. Entonces, punto número 1, escoge una traducción que entiendas. Obviamente hice esto con truco. Estoy leyendo o leí ese versículo de una versión que se llama Reina Valera, ni siquiera la 60, la Reina Valera antigua. Entonces, escoge una versión que entiendas, una traducción que entiendas. Y yo sé que algunos están diciendo, bueno, ¿cómo está eso? ¿Hay varias Biblias diferentes? ¿Cómo sé cuál es la correcta? ¿Cómo sé que no estoy leyendo una Biblia rara? No, escúchame, la Biblia es una sola, pero existen diferentes traducciones. ¿A qué me refiero? La Biblia fue escrita en 3 idiomas. Módulo 0, manifiéstense. Fue escrita en hebreo, arameo y griego. Hebreo y arameo, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, obviamente, esos escritos en esos idiomas se han tenido que traducir a otros idiomas, como por ejemplo el español, para que lo podamos entender. Hay estudiosos, incluso aquí hemos tenido 2 ocasiones al doctor Samuel Pagán, que él es el director
de la traducción de la Nueva Versión Internacional. Entonces son equipos de teólogos y de estudiosos en lenguas, en Biblia, en teología, que se dedican a traducirlo y ellos hacen su mejor esfuerzo para poner esas palabras que están en hebreo, arameo y griego, ponerlas en español de la mejor manera para que tú y yo lo podamos entender. Ahora, hay dos maneras en que estas personas traducen. Está la traducción literal, que es casi palabra por palabra ir traduciendo lo que dicen los originales y traducirlo palabra por palabra en el sentido más literal. Por ejemplo, la versión que leí, Reina Valera Antigua, Reina Valera 960, son traducciones literales. Di conmigo, literales. ¿Cuáles son literales? Reina Valera 1960. Hay otro tipo de traducciones que se enfocan no tanto en la literalidad, sino se enfocan en cómo decirlo de manera que se entienda en la forma en la que la gente habla. ¿Me explico? Por ejemplo, la traducción NTV, que es la que más usamos aquí, o la Nueva Versión Internacional, son versiones acorde a cómo se expresa la gente, a cómo lo decimos de una manera que sea fácil de entender. Entonces, ahorita leímos este versículo raro de Filemón 1:7 que habla de remover las entrañas y tanta cosa que no entendimos. Bueno, ¿a qué se refiere? Cuando se tradujo la Reina Valera Antigua, la gente creía que las emociones literalmente estaban en las entrañas. ¿Por qué? Porque cuando tienes miedo, cuando estás enamorado, sentimos ñáñaras, ¿verdad? Sentimos algo aquí. Entonces ellos pensaban que esa respuesta física a las emociones, esto era porque literal las emociones estaban en tus entrañas. Obviamente hemos avanzado y ahora sabemos que las emociones no se procesan en ningún lugar físico, que son algo que está ¿en dónde? En el corazón, y no en el corazón físico, sino en el alma, en esa parte de nosotros que no se puede tocar, que no se puede ver, pero que es muy real. Entonces fíjate cómo de este rollo de las entrañas y todo, si leemos Filemón 1:7 en Nueva Versión Internacional, lo dice muy diferente. Dice, hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los creyentes. Ya no le removió la panza a nadie, ¿me explico? Reconfortó el corazón de los creyentes. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús. ¿Alguien entendió? Perfecto. ¿Por qué? Porque es una traducción que va orientada a que le entiendas. Entonces, el punto es, ¿qué versión debo de escoger? Porque el lenguaje cambia con el tiempo. No hablamos igual hoy, ¿qué decir 100? Que hace 40 años, que hace 50 años. El lenguaje ha cambiado. Para bien o para mal, no sé, no nos vamos a meter a discutir eso. La realidad es que cambia. Y las generaciones van cambiando de lenguaje. Y hay palabras que los chavos hoy usan que tú ya no entiendes, ¿verdad? Entonces, esto es una realidad. Simplemente en español hay más de 80 traducciones diferentes. Imagínate. Solo en español hay más o cerca de 80 traducciones distintas, con diferentes enfoques, algunas literales, algunas más a como la gente habla. Simplemente en la aplicación más famosa, más descargada de la Biblia, que es esta famosita que tenemos aquí, que se llama YouVersion. Simplemente en YouVersion existen 28 traducciones distintas. Entonces, si el primer consejo es, escoge una traducción que entiendas, yo te voy a hacer una recomendación para orientarte un poco. Y ya, finalmente ya lo dije. La traducción que yo te recomiendo más, sobre todo si vas comenzando en esto de empezar a leer y estudiar la Biblia, te recomiendo la Nueva Traducción Viviente, NTV. O bien la NVI, si me ponen otra vez porfa la de las traducciones. Te recomiendo cualquiera de estas dos. Ahora, si tú dices, no, yo quiero ser más literal, bueno, está la Reina Valera revisada, que es la 1960, o también recomendación personal, hay una que se llama Reina Valera contemporánea. RVC se mantiene en la literalidad, pero es un poco más amigable
que la 1960. Entonces hay muchas opciones. Esto es una opinión personal. Desde hace unos años aquí en Manantiales adoptamos como la Biblia base, digamos, la NTV. Ahora, tú puedes conseguir la física en alguna librería o puedes bajarte una aplicación como YouVersion, que es totalmente gratuita, con 28 traducciones, entre las cuales está la nueva traducción viviente. Pero el punto es, comienza con una traducción que tú entiendas, que a ti te guste, que tú disfrutes abrirla y no encontrarte con entrañas y fuisteis y venisteis y dijisteis y ya me perdisteis porque yo no entendí nada. ¿Me explico? Y te habla en medidas de codos y pies. Y no, esta versión te habla en metros, no te habla de la hora novena, la hora décima y la hora undécima, que no sabemos a qué se refiere. Te dice a las 9 de la mañana, a las 11, a las 12, pero empieza con una que tú entiendas. ¿Vamos bien? Número 2, escoge un tiempo y un lugar. Ya escogiste una versión, una traducción que tú entiendes, muy bien. Segundo paso, escoge un tiempo y un lugar. La clave de esto, di conmigo, consistencia. Repítelo otra vez, consistencia. Si escojo a las 9, a las 5 de la mañana o escojo a las 8 de la noche, que sea todos los días a esa hora. Yo no te voy a decir que tienes que hacerlo en la madrugada, porque si no es en la madrugada, Dios no te... No. Adáptate a tu agenda, adáptate a tu tiempo, pero hazlo constante. Escoge la hora que tú quieras, en la que más te acomodes, pero hazlo todos los días. Escoge no solo un horario, sino escoge un lugar que sea el mismo lugar. Mira, si el único lugar donde tienes paz y tranquilidad en el día es el baño, pues que el baño sea tu tiempo de leer la Biblia. Deja de leer el shampoo. Deja de ver TikToks y Reels y ponte a leer la Biblia. Esa media hora que estás sentado en la taza, pues esa media hora puedes ocuparla para leer, y sirve que haces constantes a tus intestinos, que saben que cada día a esa hora tienen que ir al baño. ¿Me explico? Entonces, la importancia es la consistencia, tiempo y lugar. Tienes que procurar hacerlo siempre en ese tiempo y en ese lugar para que puedas hacerte un hábito. Ahora, en este asunto de tiempo y lugar también entra si tú prefieres una Biblia de papel para sentir las hojas y cómo le cambias y poder rayar. Está bien. Normalmente esta es mi Biblia, normalmente yo no la tengo aquí, porque la tengo escrita, la tengo en digital, pero si tú eres de papel, adelante. Si tú eres de celular y de tenerla en tu Biblia, por ejemplo, yo cuando estudio, pues la tengo en la computadora y tengo abiertas varias traducciones y voy a estudiar. O sea, el chiste es que lo hagas, no importa si es papel o es digital. En los digitales, en las aplicaciones como YouVersion, hay muchos planes. Hay planes donde te va diciendo, hoy tienes que leer esto, punto. Y hay planes dependiendo si tú quieres aprender acerca de qué dice la Biblia del matrimonio, qué dice la Biblia de los problemas, qué dice la Biblia del dinero, de la fe. Hay un montón, te recomiendo, descárgate esa aplicación. YouVersion, a ver si ahorita por ahí me la pueden escribir para que la gente vea cómo se escribe. Está en todas las tiendas de aplicaciones y ahí tienes un montón de planes, de devocionales que te pueden ayudar a empezar a hacer el hábito. Si no sabes por dónde empezar, agárrate un devocional, agárrate un plan. Hay planes de 365 días para leer la Biblia en un año completo, etcétera. Hay muchas opciones. Número 3, muy importante. Ya escogiste una traducción que entiendes, ya tienes un tiempo y un lugar, tienes que ponerle mucha atención al contexto, tienes que entender el contexto. Por ejemplo, si tú solamente lees o escuchas esta frase, está caliente aquí, está caliente aquí, ¿a qué me estoy refiriendo? Denme ideas, ¿qué te imaginas con está caliente aquí? ¿Dónde? Ajá, pero ¿en qué lugar estoy? En la iglesia, en mi casa. ¿Qué más se les ocurre que haga calor? En un carro encerrado sin aire, en la cocina porque estás cocinando, aquí los de la cafetería, en la playa. ¿Nadie se le ocurrió la playa? La playa,
O sea, te das cuenta que si solo lees, está caliente aquí, pero no tienes el contexto, no, o sea, tu mente le puede poner el contexto que sea. Lo mismo pasa con la Biblia. Cada palabra, cada versículo que está escrito ahí tiene un contexto que lo explica. Tiene un contexto que le da sentido y que si tú no tienes cuidado con el contexto, el significado cambia por completo. Y puede ser que tú estés entendiendo algo que no es lo que la Biblia quiere decir. Hay contexto cultural, es decir, de las tradiciones, las costumbres, la forma de cuando se escribió eso y quienes lo escuchaban. Hay contexto histórico, hay contexto verbal. Entonces, todos hemos visto, por ejemplo, cómo pasa mucho con la gente famosa. No sé, sale Luis Miguel o Arjona o quien tú quieras y dice algo en una entrevista y después agarran los famosos clips. ¿Lo has visto? Donde sacan una frasecita, o que el presidente también está de moda, un candidato, una frasecita que dice, pero la sacan de su contexto y la ponen sola y todo el mundo se vuelve loco. ¿Por qué? Porque el contexto importa. Yo te recomiendo, esto es como un paréntesis, cuando tú veas un video cortito en redes y veas que alguien está diciendo algo que suena muy mal, yo te recomiendo ver el video completo. Ve el contexto, porque el contexto es importante. Ahora, hay que entender que la Biblia, más que un libro, es una biblioteca. Es decir, es un conjunto de libros. Los del módulo 0 ya lo saben. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros distintos, escrito, ya vimos, en 3 idiomas, escrita en 3 continentes, en un periodo de 1500 años, por 40 autores diferentes, algunos pastores, médicos, fabricantes de tiendas de acampar, reyes, pescadores, sacerdotes, etc. ¿Qué es la Biblia? En resumen, la Biblia es una colección de textos o de libros, poemas, profecías, cartas, leyes, historias y biografías escritas por personas inspiradas por Dios, ojo, que cuentan, a pesar de que son varios libros, cuentan una sola historia que nos muestra nuestra necesidad de Jesús y nos enseña a ser como Él. Eso es la Biblia. Entonces, por eso es importante el contexto. Mi padre decía, un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Y muchos cristianos viven su vida así, sacando textos así solitos y los aplican sin el contexto y se vuelven pretextos para hacer lo que se les da la gana. Para estudiar la Biblia, para entenderla, para aplicarla a tu vida. Hoy el contexto importa. Ahora, te voy a dar 3 preguntas, sobre todo para los que están tomando notas, que tú tienes que hacerte siempre que estás leyendo, y esto te va a ayudar a entender el contexto. Número 1, ¿quién lo escribió? ¿Quién escribió esto que estoy leyendo? Vas a tener que investigar un poquito o inscribirte al módulo 0 y ahí les decimos quién escribió cada libro de la Biblia. Pero tienes que saber quién lo escribió. Número 2, ¿a quién se lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Para quién iba dirigida esa carta, esa ley, esa historia, esa biografía, ese libro? ¿Para quién fue escrito? Y número 3, ¿para qué lo escribieron? ¿Cuál era el propósito de escribir esa carta, esa profecía, ese poema, esa canción? Porque todo eso hay en la Biblia. Vamos a aplicarlo, estas preguntas, acerca del contexto del libro de Filemón. En Filemón capítulo 1, versículo 1 nos responde las 2 primeras preguntas. Dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, y a la iglesia que se reúne en tu casa. ¿Quién escribió la carta a Filemón? Pablo. Y, ahí nos dice, Pablo y Timoteo. ¿A quién se la escribieron? A Filemón. ¿Y a quién? Ya la iglesia que se reúne en su casa. Entonces ahí ya contestamos las 2 primeras preguntas. Esto es importante
Porque entonces tú entiendes, esto es una carta que Pablo le está escribiendo a este hombre llamado Filemón. Ahora, quiero que te des cuenta de algo. ¿Cómo se presenta Pablo? Normalmente Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. Pablo, o sea, usando su autoridad, Pablo, apóstol, escribo a tal. Pero en este caso, Pablo no se está presentando como apóstol. Pablo se está presentando como un prisionero de Cristo. O sea, Pablo le está bajando de rayas porque está escribiendo algo en un tono más personal. Le está escribiendo a un amigo, a su compañero de trabajo y a la iglesia. Ahora, ¿quieres más contexto? Hay Biblias que incluyen comentarios. Por ejemplo, hay Biblias que antes, esta no es una Biblia con comentarios, pero hay Biblias que antes de que el libro empiece, no, esta sí tiene comentarios, mira. Por ejemplo, vámonos a Filemón, rápidamente. Antes de que el libro empiece, vienen ahí algunos comentarios, por eso se llaman comentarios, que te dan un poquito de claridad acerca de lo que el libro trata. Por ejemplo, Filemón es el libro más corto de la Biblia, es el más pequeño. Pablo se presenta como prisionero de Cristo, no como apóstol, porque no quiere marcar autoridad, quiere sonar en un tono amistoso. Filemón fue escrita, ponme la siguiente, fue escrita por Pablo desde una prisión romana a un hombre llamado Filemón, que era un hombre adinerado que dirigía una iglesia en su casa. Estamos viendo el contexto para entender de qué se trata. Esta carta se trata de otro hombre llamado Onésimo, que fue esclavo de Filemón y se escapó después de haberle robado. Ya se pone interesante, ¿no? Ahora, Onésimo, ya que se escapó con lo que le robó a su ex amo Filemón, se encuentra a Pablo en Roma, lo conoce en Roma, y Pablo, como buen apóstol, lo evangeliza, le habla de Jesús y lo lleva a Jesús, lo lleva a Cristo. Y entonces el propósito de Pablo al escribirle esta carta a Filemón es exhortarlo a perdonar a Onésimo y a recibirlo como su hermano en Cristo. Ahora, esto es material para hacer un novelón. Imagínate esto puesto en novela tipo Televisa, tipo Argos, tipo Telemundo, que ahora están de moda, ¿verdad? Es una trama increíble. Ahora, esto que nos está contando esta carta es un asunto serio. En aquel tiempo, bueno, la esclavitud todavía existía. Filemón era un hombre rico y tenía esclavos. Y este se escapa, le roba. Y número uno, era una gran humillación. Si un esclavo huía, fíjate, lo que hubiera pasado en contexto normal es, si llegan a capturar a a Onésimo, si lo llegan a agarrar, lo mínimo que le pasa es que tomaban una de estas cosas de hierro con las que marcaban a los animales y les marcaban la frente con una F, así caliente, y les marcaban la frente con una F que significaba fugitivo. Entonces imagínate, era lo peor, andar por la calle, todo el mundo sabía que habías robado, que habías sido esclavo, en el mejor de los casos. En el peor de los casos podían golpearlos hasta asesinarlos, porque eran esclavos, no valían. Entonces Pablo está por pedirle a este tipo rico que le robaron, que lo humillaron, que no ha encontrado a este cuate para cobrársela, le pide que a ese que se robó, que le escapó, lo perdone, lo reciba, no como esclavo, no de mira, pues dale chance que regrese y siga trabajando. No, que lo reciba como hermano. Entonces, cuando entiendes el contexto, cambia la forma en la que lees el texto. En el versículo 4, vamos a seguir leyendo. Ya se presentó, ya dice que le está escribiendo a él, etcétera. Dice, siempre, o sea, Pablo le está escribiendo a Filemón. Ya sabemos que le va a hablar de Onésimo. Entonces, escucha, siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones. Ojo, yo no estoy diciendo que así sea, pero al saber el contexto, a David, ya me echó a volar la imaginación. A mí me suena que Pablo le está haciendo la barba. No sé tú, pero yo pienso que le está haciendo la barba. O sea, lo hubieras leído distinto, ¿sí o no?
Pero ahora que sabes lo que está pasando, quizás no la barba, pero Pablo está como preparando el terreno. Siempre le doy gracias a Dios cuando me acuerdo, porque tengo noticias del amor, de tu amor por el Señor Jesús y de tu fidelidad hacia los creyentes. Hermano, tu amor me ha alegrado y me ha animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los creyentes. ¿Te das cuenta? Ya no sabes si Pablo está siendo realmente amoroso y honesto o le está haciendo la barba, pero al menos enriqueció mi lectura. ¿Te das cuenta? El contexto es importante porque vas entendiendo mejor todo lo que está pasando. Entonces, escoger una versión, una traducción que entiendas. Después, tiempo, escoger un tiempo y un lugar específico. Número 3, entender el contexto. Y número 4, lee despacio y haz preguntas. 2 preguntas importantes que tienes que hacerte. Ahorita vamos a ver otras 5 preguntas, pero las principales 2 preguntas que tienes que hacerte es: ¿qué dice esto que estoy leyendo acerca de Dios? Porque al final dijimos que esto es para conocer a Dios. ¿Qué me dice esto que estoy leyendo acerca del corazón de Dios, acerca del carácter de Dios? Y número 2, ¿qué me está Dios queriendo decir a mí? 2 preguntas clave. Número 1, ¿qué dice acerca de Dios? ¿Y qué Dios quiere decirme a mí? ¿Vamos bien? Ahora, si quieres profundizar un poco más, 5 preguntas extra que puedes hacerte. Número 1, en esto que estoy leyendo, ¿hay un pecado a evitar? ¿Me está advirtiendo de alguna mala conducta que tengo que evitar? Ok, puede ser. O ¿hay una promesa que reclamar? ¿Hay algo de Dios que me está prometiendo que yo tengo que entender que es para mí y que estoy en posibilidades de pedir porque soy hijo de Dios? Número 3, ¿hay algún ejemplo que tengo que seguir de algún personaje que hizo algo que yo tengo que imitar y tratar de ser igual? ¿Hay un mandamiento que obedecer? ¿Hay algo aquí que Dios me está diciendo que tengo que hacer? Y número 5, ¿hay algo que yo tengo que saber acerca de Dios en esto que estoy leyendo? Entonces te das cuenta de la riqueza y la profundidad que hay. Obviamente hay pasajes donde vas a encontrar los 5, a lo mejor solo vas a encontrar uno, pero tienes que hacer estas preguntas. Ahora, voy a hablar de esto un poco más la próxima semana. Te aseguro que va a explotar tu mente y te va a llevar a otro nivel en la lectura de este libro. Y como nadie va a faltar, ya dijimos, entonces va a estar increíble. Pero ahorita lo dejamos ahí. Esas preguntas te van a permitir profundizar mucho. Entonces lee despacio, no leas con prisa. No se trata de leer un libro completo en una sentada en el baño, no. Poco a poco, lee despacio, ve haciéndote preguntas. ¿Qué me dice esto de Dios? ¿Qué me quiere Dios hablar a mí? ¿Hay algún pecado que tengo que evitar? ¿Hay algún mandamiento que tengo que seguir? ¿Hay algún ejemplo que tengo que imitar? ¿Una promesa que reclamar? Etcétera. ¿Vamos bien? Número 5. Pide a Dios que te hable y aplica lo que te muestre. El más importante. De nada sirve que escojas una traducción que entiendas, que apartes tiempo y lugar, que entiendas el contexto, que hagas preguntas, si al final Dios no te habla y no aplicas nada. Así es que, ¿te parece si aplicamos esto esta tarde, esta mañana? ¿Por qué no cierras tus ojos? Y vamos a hacer una oración. Y repite conmigo esto: Padre, te pido que me hables. Enséñame. ¿Qué es lo que quieres que vea? ¿Qué es lo que quieres que aprenda? En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el versículo 8 de Filemón 1, donde nos quedamos. Ya que Pablo le endulza el oído al buen Filemón, y seguimos leyendo. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer. O sea, Filemón, si nos ponemos en rollo espiritual, soy apóstol, soy tu autoridad y te podría decir lo que tienes que hacer, ¿ok? Pero prefiero
rogártelo en el nombre del amor. Te puedo ordenar, pero prefiero mantenerlo en amigos y prefiero pedírtelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora prisionero de Cristo. Sí, soy apóstol, soy autoridad, pero he pagado el precio. Para lo que te voy a pedir, tengo la autoridad moral para decirte y para pedirte lo que estoy a punto de pedirte. ¿Ok? Te suplico, o sea, Pablo el apóstol, suplicándole a su amigo. Te suplico por mi hijo Onésimo. Yo creo que cuando Filemón leyó esto se le resolvió la paz. Oh, ya sé que me vas a pedir. Te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Y el resto del texto, literal, Pablo le pide, recíbelo como un hermano. Yo sé que te robó, yo sé que se escapó, yo sé que huyó a Roma, pero acá lo conocí, conoció a Cristo y ahora él ha sido un hijo para mí. Ahora, ¿quieres ir un poco más profundo? Yo fui un poco más profundo y me pregunté, ¿qué significa el nombre de Onésimo? Onésimo, literal, significa útil. Eso significa Onésimo, útil. Vamos a leer el siguiente versículo. Ojo. En otro tiempo, Onésimo te era inútil. ¿Alguien está acá? Pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. O sea, Pablo está jugando con las palabras. ¿Te das cuenta de lo interesante que es leer la Biblia? ¿O soy el único nerd aquí que está emocionado? Es interesante. Pablo está haciendo un juego de palabras del significado del nombre de Onésimo. Para decirle, antes para ti era inútil, no te servía, un desechado, pero ahora no nada más a ti, a los dos nos es útil. En otro tiempo Onésimo era un esclavo inútil, pero ahora es útil. Ahora, ¿qué nos está diciendo Dios aquí? ¿Sabes qué nos está diciendo? Tú eres Onésimo, yo soy Onésimo. En otro tiempo, mi amigo, piensa atrás cómo Dios ha usado todos los eventos de tu vida para hacerte, para hacerte de un inútil, de ser un esclavo del pecado, de estar huyendo de Dios. Ahora somos útiles para el reino de Dios. ¿Alguien Dios le está hablando esta mañana? Tú y yo somos Onésimo. Éramos esclavos, éramos ladrones, pero fuimos perdonados. Y no solo eso, fuimos recibidos otra vez como iguales. Dice la Biblia que Jesús es el primogénito de muchos hermanos. Éramos unos esclavos, pecadores, huyendo, y ahora somos hermanos de Jesús, miembros de la familia de Dios, hijos de Dios. ¿Te das cuenta todo lo que está escondido detrás de una carta de un Pablo a su amigo Filemón? ¿Cómo Dios nos puede hablar tantito que le jales? Es como las medias o los hilos de los suéteres, que agarras y le jalas y le jalas y le jalas y encuentras y encuentras. Y ahorita tuvimos unos cuantos minutos, pero imagínate todo lo que puedes aprender. Y leímos un pedacito de la Biblia. Dios hablándonos. ¿Qué nos dice Dios? Que en otro tiempo estabas enfermo y ahora eres sano. Que en otro tiempo fuiste un adicto, pero hoy eres libre. Que en otro tiempo estabas deprimido, pero ahora tienes esperanza. En otro tiempo estabas al borde del divorcio, pero ahora están buscando a Dios juntos. Increíble. En otro tiempo estabas perdido, pero fuiste encontrado y fuiste insertado en la familia de Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices a Dios gracias? Gracias por tu palabra. ¿Por qué no te pones de pie? Dile gracias por tu palabra.
Vamos, díselo, gracias por tu palabra. Ahora dile, Señor, enséñame a ser diligente en leer y estudiar la verdad que tú has dejado establecida para mí en este libro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero terminar diciéndote esto. Dios es capaz de reescribir tu historia, así como la vida de Onésimo, de ser en otro tiempo un inútil a ser ahora útil. Y Dios reescribe tu historia mientras tú lees este libro. Mientras tú te expones a este libro, Dios va transformando tu vida. Dios va limpiando tu vida. Por eso, mi hermano, es importante que profundices en esto.